Buenos días, mi nombre es Antonio Vascoña Sainz y voy a realizar mi defensa de la unidad didáctica del trabajo fin de estudios del curso para la expedición de la certificación oficial de formación pedagógica. Como nos han indicado en los parámetros a seguir, he realizado una breve introducción donde, quiero decir que este trabajo recoge todos los conocimientos que tengo durante mi experiencia profesional docente, en la que llevo ya 3 años, y en el máster o el curso que he realizado mediante COFPE. La unidad didáctica que he elegido ha sido la unidad didáctica número 14, llamada Carnes, y vamos a hablar en concreto del cordero. Está ubicada dentro del módulo preelaboración y conservación de alimentos en cocina para los alumnos que cursan el primer ciclo de grado superior de dirección en cocina. He de destacar que gracias a estos conocimientos que he adquirido he podido mejorar en hacer una programación, el poder evaluar mediante rúbricas, el poder seguir unos criterios de evaluación, el utilizar diferentes estilos de aprendizaje. Y la propuesta de esta unidad didáctica que estoy haciendo no quiero solo llevarla a la teoría, sino también apuntarla mucho a la práctica y realizar diferentes actividades para que los alumnos puedan trabajar de forma cooperativa. Comienzo haciendo un análisis DAFO, que es el análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Entre las oportunidades que considero, tanto en mi sector como en la experiencia profesional, en mi trayectoria, pienso que España es uno de los principales productores y uno de los principales países en la cocina. Entonces, pienso que tenemos muchísimas oportunidades a la hora de desarrollarnos, puesto que esto ha supuesto un boom televisivo en la cocina y ahora mismo hay muchísima demanda de alumnos que quieren entrar en escuelas e institutos para realizar cocina. Debido al aumento de la crisis, ha hecho que cada vez haya aún más demanda y se hayan abierto más institutos privados, escuelas de hostelería y escuelas concertadas, por así decirlo. Las características de mi grupo son muy diversas, puesto que tengo alumnos de diferentes edades. Entonces, lo bueno que tiene es que la mayoría tienen una buena motivación. En cuanto a las amenazas que pueden suponer, puedo decir que existen diferentes docentes en la profesión que tienen muchos más años que yo, con lo cual entonces probablemente al tener más experiencia pueden dar un poco más de seguridad a la hora de dar las clases. Y otra de las amenazas es que al trabajar yo actualmente en un instituto, en un pueblo tan pequeño, pues puede ser motivo de que luego los alumnos a la hora de hacer las prácticas no se puedan desarrollar tanto o no puedan tener tantos lugares donde elegir. También es una amenaza que existe una gran cantidad de contenidos didácticos para repartir en 2 años y a veces es insuficiente, con lo cual no podemos seguir la programación como es debido. En cuanto a fortalezas, yo me considero una persona fuerte, he trabajado en diferentes restaurantes y hoteles, con lo cual eso me da una gran experiencia a la hora de desarrollar mi labor docente. También llevo a los alumnos a restaurantes con estrella Michelin con el fin de premiarlos para que puedan trabajar por un día. Practico muchas recetas innovadoras en casa para después poderlas enseñar en clase y encuentro una verdadera vocación, soy muy feliz y eso lo transmito siempre a los alumnos, esa seguridad. En cuanto a las debilidades, es verdad que me cuesta un poco arrancar al principio, los primeros 5 minutos me pongo un poco más nervioso y me cuesta un poco programar, pero bueno, gracias a este curso sí que es verdad que he aprendido toda la metodología, he aprendido a utilizar diferentes recursos e incluso las TICs, que son muy importantes, cada vez más importantes en la docencia. Y alguna vez también es decir que tengo mucho genio y trato de inculcárselo también a los alumnos que tienen un poco de carácter, sobre todo en este tipo de alumnado que no
que no está obligado a hacer esto, sino que lo ha elegido porque ha querido, para que se lo tomen de una forma un poquito más seria. Respecto a la unidad de trabajo, decir que, bueno, ya he hablado un poco antes de ella, el módulo en el que se integra es el proceso de preelaboración y conservación en cocina, en el curso 2016-2017 en este caso. La temporalidad es trimestral, las horas totales son 2000, las horas del módulo 260 y las horas en las que he ubicado las actividades son 20 horas totales. He realizado una breve introducción y planificación como proyecto educativo de centro, pero no me enrollaré mucho. Sí que diré que, bueno, que en este proceso educativo de centro lo que se hace es un poco hablar sobre el lugar donde está ubicado el instituto en este caso, que son las Pedroñeras, es un pueblo de Cuenca, donde se imparte ciclos formativos de FP básica, grado medio, grado superior, la ESO y bachillerato. En mi departamento en concreto tenemos formación profesional básica de cocina, grado medio y grado superior. Y la actividad educativa, como bien pone ahí, es desde las 8:30 de la tarde hasta las 2:30, pudiéndose prolongar en el caso de dar servicio en el restaurante, que lo hacemos una vez en semana, hasta las 5 de la tarde. Este servicio se hace para que los chicos se acerquen un poco más a lo que es la vida real y puedan hacer un servicio completo. En el análisis de las características de clase, pues decir, como antes, que mis alumnos hay una diferencia de edad muy grande, de 18 a 45 años, y que para ello tengo que emplear pues más técnicas para motivar sobre todo a los alumnos que son un poquito más mayores, que desconocen el uso de las TICs y demás. Para eso me he apoyado en diferentes métodos o estilos, como puedan ser el GISGAU, que es establecer diferentes grupos y dejándoles trabajar a ellos. Yo como profesor lo único que haré será orientar, no puedo mediar ni nada, simplemente voy a guiarles un poco, pero les voy a dejar a ellos que trabajen. Otro de los métodos que utilizaría sería el e-learning, realizando pruebas semanales y premiándolos. Y también decir que lo único que busco es que realicen un buen trabajo cooperativo, puesto que la práctica en cocina, lo que me ha dado mi experiencia es que si no sabes trabajar en equipo, al final no vas a sacar lo que es ese trabajo adelante. Bueno, siguiendo con la descripción del módulo profesional, el módulo profesional me he guiado por el Real Decreto 687/2010 del 20 de mayo y el Decreto 256/2011 del 12 de noviembre, todos ellos decretos de Castilla-La Mancha. La descripción de la unidad de trabajo, ya lo hemos dicho, la unidad de trabajo número 14, las carnes, en concreto el cordero, y lo metemos dentro del tercer trimestre, en el bloque 4, que habla de planificación de los procesos de preelaboración de materias primas en cocina, con una duración total de 260 horas repartidas en 8 sesiones. La clase, la unidad que plantea es para aproximadamente unas 27 personas, es cierto que a veces el ratio es entre 20 y 30 personas. Y los objetivos de aprendizaje, los resultados de aprendizaje los he sacado del decreto y del Real Decreto, los he dejado plasmados en el trabajo, igual que los objetivos generales. A la hora de hacer los objetivos didácticos, sí que es verdad que quiero decir que en concreto los objetivos generales a los que corresponde la unidad didáctica son el E, F, G, H, I, K, N y N. Sí que quiero hacer hincapié en los objetivos didácticos, puesto que los he propuesto yo, se dividen en actitudinales, procedimentales y conceptuales, y son los siguientes, como realizar operaciones de limpieza, conocer y definir las diferentes partes del despiece del cordero, a su vez también los cortes básicos, seleccionar los equipos, útiles y herramientas para poder realizar la práctica, calcular el rendimiento, conocer y desarrollar las piezas con nombre propio, realizar un buen deshuesado de una pierna de cordero, evitar el consumo innecesario de recursos, utilización correcta de las TICs y realizar todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria. Los contenidos también los he extraído del Real Decreto y bueno, me voy un poquito más a lo que es la metodología y los recursos didácticos que voy a utilizar. Voy a utilizar para ello diferentes tipos de actividades de motivación, para que el alumnado se sienta motivado,
a través de visualización de vídeos, comentarios, de noticias de prensa, revistas, etcétera, etcétera. Voy a llevar también actividades diagnósticas o de revisión, donde los chicos podrán expresarse libremente en clase y van a permitir al grupo obtener un gran número de ideas sobre cualquier tema en poco tiempo. Otras de las actividades van a ser actividades de desarrollo, bien en el aula polivalente o bien en el aula taller de cocina, es decir, tanto actividades de investigación como aula teórica, como en el aula taller, que es donde vamos a llevar todo el proceso de práctica. Por otro lado, también actividades de acabado, debates, simulación y representación de roles, donde vamos a intentar poner a los alumnos en situaciones reales para que ellos hagan como de actores y se enfrenten a la necesidad de tomar decisiones y de valorar sus resultados. Por otro lado, si aún así no fuera suficiente, vamos a realizar actividades de refuerzo y ampliación que están destinadas a la atención a la diversidad de diferentes ritmos de aprendizaje. Es importante esto porque este tipo de alumnado, por ejemplo, más mayor, pues tiene un ritmo de aprendizaje a veces un poquito más lento o diferente al alumnado más joven. Por otro lado, también vamos a hacer hincapié en las actividades TIC, que ahora después vamos a hablar un poco sobre cuáles son las ventajas de sus usos. Y el espacio material necesario que vamos a utilizar para impartir nuestras clases van a ser un aula de teoría, obviamente, con sus libros, con sus fichas técnicas, recetas, DVD, cañón, ADSL, plataforma educativa Edmodo, que es la plataforma que yo utilizo mucho con los chicos para que me puedan subir los trabajos. Es una red social parecida al Facebook, solo que solo se media entre profesores y alumnos. Y por supuesto, el aula taller, donde se desarrolla gran parte de este módulo. Tenemos instalaciones como un taller con un cuarto frío, una pastelería, un cuarto caliente, material y utillaje de cocina, maquinaria como los hornos, cuchillos, fuegos, mesas de trabajo, etcétera, etcétera. Y por último tenemos también la materia prima, que dependerá un poco de lo que queramos elaborar en concreto en la práctica. Como bien decía, el uso de las TICs, las ventajas que tenemos es que requieren una mayor cualificación a la hora de salir a trabajar, se evalúa mediante estándares, tenemos una corrección inmediata, el alumno aprende a ritmo propio, es decir, podemos establecer a cada alumno un ritmo de aprendizaje diferente, interaccionamos con ellos sin barreras geográficas, por así decirlo, tenemos nuevos dispositivos en el aula, un mayor acceso a la información y mayor rapidez. Y bueno, aquí podemos ver algunos de los métodos que más se utilizan, algunas de las TICs que más vamos a utilizar en clase, como puede ser el WOC, que es el WhatsApp como recurso didáctico, el Flipped Classroom, que es trabajar sobre diferentes aspectos, situaciones e inquietudes que se desarrollan fuera del aula y llevarlos después a cabo dentro de la clase, lo cual requiere un mayor compromiso, la verdad, pero es un buen recurso para la formación profesional. Y tenemos otro como la gamificación, que es empleando diferentes tipos de juegos dentro del aula, como pueda ser un Brainskate a través de fichas digitales. Este lo hacemos mucho con una unidad didáctica de legumbres, donde los chicos van a recopilar 36 legumbres de diferentes zonas del mundo y después hacen fichas técnicas para después poder cocinarlas. Y por último, el método GIOT, que es la utilización de aparatos móviles o tablets para la clase. Un poquito esto lo hemos aprendido sobre todo en COSPE, que no es contraproducente llevar a veces el móvil a clase. Antes de hablar de mis actividades que voy a hacer en la unidad didáctica, me gustaría enseñar un poquito por encima lo que es el PowerPoint que realizo con ellos en el aula teórica sobre el cordero, donde enseñamos un poco la clasificación de las carnes, según si son rojas, blancas, rosadas o negras. En este caso, el cordero se clasifica en carnes blancas, donde, según su método de conservación, si son frescas, refrigeradas o congeladas, lo podemos también ubicar. Y también utilizamos
el PowerPoint pues, para enseñar lo que es el etiquetado y el marcado de las piezas de la carne, donde les explicamos, bueno, pues estos sellos que tienen aquí, pues, que indica cada cifra, bueno, porque siempre hay que tener un control y un registro de lo que es la materia prima, en este caso el cordero. Damos unos factores objetivos de la clasificación. El cordero se puede clasificar según su peso, edad o sexo. Y también otros factores subjetivos, como pueden ser el color de la carne, el color de la grasa o la consistencia de la misma carne. Enseñamos a cómo se comercializa el cordero una vez que lo hemos sacrificado y una vez que lo hemos despiezado, tanto en cuarto trasero, pistola, lomo, falda, despojos, víscera, canal, cuarto delantero, media canal. Mediante visualización de vídeos y mediante visualización de fotos los alumnos pueden verlo y posteriormente pasamos a una práctica en el aula taller. Les damos una clasificación comercial dependiendo de la edad que tenga, en este caso el cordero, sobre si son de más jóvenes a más viejos, pues más tiernos a más dura la carne, y donde les categorizamos las piezas en extra, primera, segunda o tercera. Por ejemplo, en extra tenemos las chuletas, en primera la pierna, que nos ofrece mucho mayor rendimiento, segunda la paletilla y tercera presupuesto y falda. Lo que siempre tratamos de hacer llegar a los alumnos es que todas ellas son comestibles y se pueden cocinar, pero a cada una se le aplicará un método de cocinado diferente, puesto que son carnes más duras, que unas necesitan una preelaboración un poco más larga, una conservación un poco más larga, o un previo adobo para retirar esos olores fuertes o esas durezas de las carnes y ablandarlas, o incluso una técnica de cocción que requiera muchas más horas de cocinado. Siguiendo con el tema, les enseñamos a ubicar en un dibujo las diferentes partes del cordero, como podemos ver ahí: paletilla, falda, carré, las piernas, la cabeza, el cuello y el pecho. Y siguiendo con el tema, lo que también mostramos a los alumnos es el despiece completo, parte por parte, para que ellos después puedan aplicar cada técnica de cocinado en las actividades que vienen posteriormente. Estas son algunas de las partes que encontramos en el cordero, no hace falta que las esté explicando. Y para terminar, quiero que se vea bien lo que hacemos con ellos, que es la práctica en el aula taller. En este caso, hemos comprado unos cuantos corderos, los hemos seleccionado a los alumnos en diferentes grupos y les vamos a explicar cómo funciona el despiece del mismo para después poderlo cocinar. Y como aquí podéis ver, algunos de los ejemplos. Bien, este PowerPoint lo voy a juntar también en trabajo en la unidad didáctica y nos vamos a lo que son las actividades que he planteado en sí para esta unidad didáctica. Los objetivos que perseguimos en esta actividad corresponden con el E, F, G, H, I, K, M y Ñ. Y en cuanto a los objetivos didácticos, ya lo nombré anteriormente en el apartado 2.2. El tiempo de duración, como bien había dicho, era de 20 horas y los materiales que vamos a utilizar están explicados en el apartado 4.1. Bien, empezamos con actividades de iniciación. Será la primera actividad que haremos, que será un visionado de un vídeo. Dejo aquí el enlace en YouTube, sobre la producción del cordero y el etiquetado. Como pertenece a preelaboración y conservación de alimentos, pues lo hemos introducido también aquí. Actividades de desarrollo. En esta actividad lo que vamos a hacer va a ser exponer contenidos en PowerPoint, el que ya hemos visto, ahí dejo adjunto el PowerPoint también, y vamos a presentar las principales especies de corderos en el mercado, así como el despiece, como los pesos, edades y demás, como ya he dicho antes. Esta actividad, quiero decir que como recurso didáctico utilizamos el PowerPoint, entonces ellos también se van a apoyar mediante el modo en el PowerPoint para luego también hacer otra actividad más. Este recurso, utilizando las TICs, lo llamamos el WOOC. Después de ello vamos a ver otro visionado de un vídeo sobre el deshuesado del cordero, en el que se describen los pasos a seguir para sacar las piezas. Ahí dejo también el enlace. Y nos vamos a ir a las prácticas en el aula taller, que como ya habéis visto en las fotos del PowerPoint, en qué consiste. No hace falta que explique mucho más. Y la siguiente actividad va a consistir en calcular el rendimiento del cordero mediante fichas técnicas. Esas fichas técnicas las he incluido en el anexo número 2. El rendimiento del cordero, que van a tener que
pesar pieza por pieza y hacer un escandallo para después saber a qué precio de coste podremos venderlo. Como siempre, volveremos a hacer luego las prácticas otra vez en aula taller con los cortes específicos y cada uno tendrá que identificar las piezas con nombre propio y tendrá que hacer fichas técnicas. Dejo también la ficha técnica, el modelo de ficha técnica en el anexo. Y después también van a tener que elaborar un mapa conceptual en el que indiquen también los despojos del cordero. Para terminar van a hacer unas actividades de refuerzo donde van a tener que utilizar las TICs y van a tener que buscar cada uno platos típicos de Castilla-La Mancha con denominación de origen para después poder cocinarlos. Aquí vamos a utilizar el método Flip Classroom, que es donde nos vamos a dividir en diferentes grupos de trabajo y nos tendrán que explicar el origen del plato, un poco la receta, qué preelaboración lleva, cómo lo han tenido que limpiar, para luego ponerlo a punto. Los mejores platos, las mejores recetas y las que más gusten serán premiadas con el método del sistema que hablamos de premios y serán las que introduciremos en la carta del restaurante. Con ello lo que quiero conseguir es una mayor motivación en el alumnado. Y por último, las actividades de síntesis, como son la prueba escrita y la prueba práctica, los exámenes, por así decirlo. La evaluación que voy a seguir con ellos, bueno, pues he sacado los criterios de evaluación que están asociados al resultado de aprendizaje número 4, como venimos recordando durante toda la unidad didáctica. Aquí lo he dejado y quiero decir que la relación entre todas las actividades propuestas y todos los instrumentos con sus criterios de evaluación y los objetivos a los que pertenece cada actividad, os he dejado plasmado aquí en una tabla donde podemos ver en qué consiste cada actividad y cómo la voy a evaluar. ¿Qué criterios de calificación voy a seguir para ello? Bueno, pues como con esta tabla me aseguro evaluar todos los criterios asociados a ese resultado de aprendizaje, he establecido dos partes, parte práctica y parte teórica. La parte práctica le he puesto un 60% de valor y dentro del 60% voy a evaluar higiene y aseo personal, comportamiento, pruebas prácticas y prácticas en el aula taller. A cada una le he asignado también otro tanto por ciento, haremos la suma del 100% y le estableceremos el 60%. En la parte teórica la puntuaré igual de 1 en 10 y constituirá el 40% de la nota. Ese 40% lo divido a su vez en otro 60% en pruebas escritas y en trabajo de clase un 40%. Todo esto lo hago mediante un Excel, unas rejillas de observación, donde después nos salen todas las notas medias y así no hay lugar a la confusión. Cabe decir que aplicaremos todos estos porcentajes siempre y cuando el alumno supere la nota media de un 4 en los exámenes. Bien, en cuanto a los criterios de recuperación, si el alumno no ha superado el 5, lo que debe de hacer es, lo que vamos a hacerle va a ser una recuperación tanto práctica como teórica solamente de los instrumentos que ellos hayan suspendido. Los que están aprobados, al haber superado sus criterios, no tienen que examinarse. Una vez que se han examinado, si vuelven a suspender, se tendrán que presentar a la primera ordinaria de junio y si aún así siguen suspendiendo, a la segunda ordinaria de septiembre. En cuanto a la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, tengo que decir que, bueno, al ser un ciclo formativo de grado superior, es verdad que normalmente no se suele dar ningún caso. Yo, por mi experiencia, no me ha pasado de momento ninguno, pero he puesto un supuesto donde un inmigrante entra en clase y no es aceptado por el grupo. Para ello he sacado los principios de la LOE del 3 de mayo 2/2006, aquí están, donde nos dicen los diferentes factores a la diversidad, como pueden ser intereses, motivaciones, capacidades y los estilos cognitivos. Bien, la actividad es un poco amplia, con lo cual solo voy a contar uno de los pasos que he puesto aquí en el anexo, y es la sesión cuarta y quinta, donde los dividiremos en grupos reducidos a los alumnos y cada grupo deberá de buscar información sobre un país diferente. Con esto lo que queremos comentar es un poco la mezcla de las culturas. Ellos van a buscar tanto algo relacionado con danza como deportes o platos gastronómicos
diferentes culturas, etcétera, etcétera. Y después lo que van a tener que hacer va a ser salir a la pizarra, salir con un proyector y mediante fichas que hagan, mediante PowerPoint o mediante un Prezi, van a tener que explicar a toda la clase el país que ellos han seleccionado. Con ello lo que queremos es unir un poco al nuevo chico, a este chico que no está tan integrado, conocer un poco más su cultura también. Vale, como bien he dicho, aquí dejo todos los anexos de todas las fichas que voy a utilizar y también las pruebas escritas de los exámenes, algunos de los ejemplos. Y para terminar, introduzco ya la conclusión, donde, bueno, pues como bien digo aquí, quiero dar respuesta a la pregunta que he aprendido y en líneas generales tengo que decir que he aprendido bastante realizando este curso, sobre todo a secuenciar una unidad didáctica. En este caso me ha resultado parecido a programar. He aprendido también a temporalizar, a utilizar diferentes recursos didácticos, las TICs, a utilizar diferentes estilos de aprendizaje, como por ejemplo el Jigsaw que antes he nombrado, o como el método Slavin. Y bueno, sí que es verdad que opino que este curso es una herramienta fundamental para todo docente y que últimamente viene siendo obligatorio en todas las comunidades para poder saber planificar un curso académico. Como propuestas de mejora y basándome en mi experiencia profesional y docente, claro, me gustaría proponer una enseñanza un poco menos masificada, es decir, que hubiese un ratio menor de alumnos por clase, puesto que a veces, al ser tantos alumnos y tener una clase práctica, no podemos hacer un seguimiento tan personalizado y tan concreto en cada uno de ellos. A veces nos cuesta un poco. También, como medidas de mejora, me gustaría que se hiciesen más cursos para fomentar el uso de las TICs, porque cada vez viene siendo más importante. Los jóvenes están a la orden del día y nosotros también nos tenemos que poner, así que por parte de la delegación me gustaría pedirlo. Y que el curso académico dure incluso 3 años, porque el ciclo formativo dura 2 años, pero el segundo año simplemente ellos se dedican a realizar 6 meses de prácticas, con lo cual los contenidos a veces no somos capaces de llegar a ellos, puesto que es un ciclo formativo y en concreto este módulo que estoy presentando con mucha práctica. Hay que utilizar mucho el aula taller, pero también los chicos tienen que ver antes lo que es el aula, en el aula teórica, la teoría, vamos. Y bueno, esto es todo. Dejo también una bibliografía de todo lo que he utilizado, pues el tema del BOE, en la página de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de Educación, como recursos Google, YouTube, he usado Moodle y por supuesto COSPE me ha apoyado también en algunos de los trabajos que he realizado durante el curso. Muchas gracias, espero que les haya